Con el anuncio que hizo el gobierno hace algunos instantes nada más, tiene que ver con el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Confirmó el gobierno que casi 8 millones de argentinos estarán cobrándolo, y con Mariana vamos a hablar así de los detalles de esa decisión y cuándo, que es lo importante. Luego, Mariana. Exactamente, Claudio, porque más del doble de los que el gobierno estimaba en un principio cuando anunció este ingreso, estimaba 3.600.000 personas, finalmente son 7.800.000, un poquito más de esas cifras las que terminaron aprobando, y esto habla por supuesto de la situación de emergencia y la situación de los monotributistas de las categorías más bajas y de aquellos trabajadores no registrados. Como 11 millones y pico, casi 11 12, millones y medio en total se anotaron. Vamos a desgranar ahora la información. Recordamos, el IFE, que era el ingreso federal de emergencia de 10.000 pesos, lo cobrarán en total 7.854.316 millones de personas. Recordamos que incluía monotributistas de la categoría A y B, es decir, la más baja, B hasta un sueldo de 26.000 pesos, y empleadas y empleados domésticos y aquellos beneficiarios de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Esos, los últimos, son los que ya lo cobraron, porque lo cobraban de manera automática. 2.400.000 personas. Los primeros, exactamente, esa es la cifra. Vamos a ver ahora, es más del doble, como les contaba, del cálculo inicial que había hecho el gobierno, que había calculado para esto una erogación de unos 36.000 millones de pesos. Ahora se tiene que ir a casi 80.000 millones. Comenzará a pagarse, atención, porque se postergó una semana, el 21 de abril y se va a terminar de pagar el 5 de mayo. Esto estaba previsto que comenzara este miércoles, pero no llegó la ANSES con todos los papeles para poder abonar al resto, ¿no? A los que no son AUH. Van a cobrar aquellos que tienen cuenta bancaria. Exactamente. La tarjeta, digamos. Aquellos que no tengan cuenta bancaria, ese es un buen dato, recién a partir del 6 de mayo, es decir, a mayor vulnerabilidad acá van a tener que esperar un poquito más. Y lo más probable es que se extienda este beneficio al mes de mayo, porque recordamos que recién la semana que viene empieza a pagarse este beneficio, que era por los ingresos que aquellas personas no pudieron percibir por marzo. ¿Sí? Está muy atrasado la implementación del programa, llevó mucho tiempo el entrecruzamiento de datos. Posiblemente se incluirán beneficios para monotributistas categorías C y D. Esto lo anunció el viernes pasado el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa en la que anunciaba la prórroga de la cuarentena, y ahí sumó entonces la posibilidad de que haya una ayuda del Estado para el resto de los monotributistas, donde entran incluso profesionales de la salud, como médicos, que muchos son monotributistas que hoy no están trabajando de otras especialidades y no recibieron hasta ahora ninguna atención por parte del Estado. Hace minutos presentaba toda esta información Alejandro Banoli, titular de la ANSES en Casa Rosada. En esta primera fase estamos hablando de quienes se inscribieron los primeros 5 días. Se le ha otorgado el ingreso familiar de emergencia a 7.854.316 argentinos y argentinas que van a cobrar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Queremos decir también que más allá de lo importante que implica este número y el alcance de este beneficio, nosotros estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos, para todos aquellos que hayan tenido alguna novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite ser incluidos en este beneficio, puedan hacerlo. Allí estaba el anuncio de Banoli, y también lo que hay que decir es que hay mucha gente que califica para cobrar este beneficio, el IFE, pero por algún error administrativo o por el mal aporte de datos o porque su circunstancia actual es distinta, es que ha quedado afuera, ¿no?
Exactamente. Concretamente, 4.200.000 personas fueron rechazadas, en este caso, por la ANSES. Recién escuchábamos a Vanoli que algunos van a tener tiempo para que la ANSES pueda revisar esa situación. Y justamente lo que se da es muchos casos de gente que por los requisitos puede calificar. Recordamos que es un ingreso familiar, es decir, que no hay que tener ningún otro ingreso en blanco y sin embargo, a pesar de que califican, no han sido aceptados o bien todavía hay algunos casos en revisión que hasta el miércoles próximo van a estar en esa situación porque la ANSES todavía está evaluando si le corresponde o no le corresponde. En muchos casos se habla de la posibilidad de que haya errores de forma, en otros casos puede pasar que la pareja, el grupo familiar se haya separado, pero claro, separado de hecho y eso entonces no consta ese divorcio lógicamente para el Estado y por eso no lo está otorgando, pero bueno, lo cierto es que 4.200.000 personas han reclamado este beneficio y se quedaron afuera. Ismael Bermúdez con más detalles sobre esto. Es mucha la gente que se la ha rechazado por distintos motivos. Algunos inclusive son medios formales. Puso mal el número de CUIL o puso mal cuando cargó el CBU, puso el CBU de otra persona, cuando tiene que ser el CBU propio, no puede ser de otra persona. En otros casos hay muchos rechazos de parejas que se separaron, pero que no informaron la separación en la ANSES o en los propios registros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hicieron el cruce de datos, surgió que no le corresponde porque usted está casada con, supongamos, con José González y José González trabaja y tiene un ingreso y esto es por familia y no tiene que haber nadie con un ingreso trabajando. Entonces, en esos casos, digamos, va a haber una reconsideración. Se calcula que eso recién va a estar disponible a fin de abril, principio de mayo, porque primero quieren resolver el tema de todos aquellos que fueron aceptados y que ya a partir del 21 de abril empiezan a cobrar. El motivo por el cual no le dieron ya lo saben, porque cuando entraban con la clave le decía, se lo rechazamos por CBU incorrecto, número de DNI, de CUIL incorrecto, o el hecho de que no, su marido trabaja o su esposa trabaja. Entonces, ahí ya tienen el motivo y entonces que busquen la documentación que le permita reconsiderar al ANSES la situación y en ese caso se supone que le tendrían que dar el beneficio. Bueno, ahí estaba Ismael contando muchos casos, seguramente alguno de los que nos está viendo conoce, sabe o es protagonista de alguno de esos casos. Se pueden hacer los reclamos todavía. Faltan datos a estos 7.800.000 personas y tiene que ver con aquellos que usaron la prórroga para anotarse, que era entre el 1 y el 3 de abril. Esos datos todavía no están procesados y lo que promete la ANSES es que próximamente se va a abrir una nueva etapa para rever aquellos casos que aún no estén terminados. Ahí encontré la fecha, el 22 de abril. A partir de ese momento, allí pueden empezar a demostrar que están calificados para recibir el beneficio. Esto lo dijo allí Vanoli en su momento, a partir del 22 de abril. Hay una instancia más, a buscar los papeles, aquellos que los tengan en casos de divorcios. Claro. Va a haber, todavía no está la fecha, pero no está todavía el canal por el que se va a poder hacer el reclamo, pero seguramente en la página del ANSES en los próximos días se agilizará y el gobierno prometió que quizás también lo extienda para otros monotributistas de categorías un poco más altas y para el mes de mayo, porque recordamos que recién se está pagando a mes